Dios les bendiga, hermanos. En este día estudiaremos la carta a los Colosenses en el capítulo 3 de los versos del 1 al 12. Colosenses 3 del 1 al 12. Daré lectura a la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo que quiere resaltar Pablo es lo siguiente: en el bautismo el cristiano muere y resucita. Al cerrarse las aguas sobre su cabeza, es como si se le enterrara. Cuando sale del agua, es como si resucitara a una nueva vida. Ahora bien, si es así, el cristiano debe surgir del bautismo como una nueva persona. ¿Dónde está la diferencia? En el hecho de que a partir de ese momento, los pensamientos del cristiano se centran en las cosas de arriba. Deja de estar obsesionado con las cosas triviales y pasajeras del mundo, de la tierra. Está totalmente implicado en las realidades del cielo. Debemos captar exactamente lo que Pablo quiere decir con esto. Es seguro que no está proponiendo un otromundismo que haga que el cristiano se retire de las ocupaciones y responsabilidades que uno tiene en este mundo, para no hacer otra cosa más que meditar en la eternidad. Inmediatamente después de decir esto, Pablo pasa a establecer una serie de principios éticos que dejan bien claro que espera que el cristiano continúe con su trabajo en el mundo y mantenga todas sus relaciones normales. Pero con esta diferencia: desde ese momento el cristiano considerará todas las cosas sobre el trasfondo de la eternidad. Y ya no vivirá como si este mundo fuera lo único que importara. Esto no podrá por menos de darle una nueva escala de valores. Las cosas que el mundo considera importantes dejarán de obsesionarle. Las ambiciones que dominan el mundo serán incapaces de impactarle. Seguirá usando las cosas del mundo, pero las usará de una manera nueva. Por ejemplo, valorará el dar por encima del obtener. Servir por encima de dominar. Perdonar por encima de vengarse. El conjunto de valores del cristiano será el de Dios. Serán los de Dios, no el de los hombres. ¿Y cómo se puede cumplir eso? La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Hay por lo menos dos referencias aquí. Primero, ya hemos visto repetidamente que los cristianos originales, los cristianos primitivos, veían el bautismo como un morir y resucitar. Cuando una persona moría
y era sepultada. Los griegos solían decir que estaba oculta en la tierra. Sin embargo, el cristiano había experimentado una muerte espiritual en el bautismo y no estaba escondido en la tierra, sino escondido en Cristo. La experiencia de los cristianos originales, los cristianos primitivos, era que el mismo acto del bautismo revestía a la persona con Cristo. Segundo, bien puede ser que haya aquí un juego de palabras que los griegos reconocerían enseguida. Los falsos maestros llamaban a sus libros de supuesta sabiduría apócrifoi. Los libros que estaban escondidos, que es lo que significa la palabra apócrifo, escondido. Los libros que estaban escondidos para todos menos para los iniciados. Por eso es que le llamaban apócrifo. Ahora bien, la palabra que Pablo usa aquí para decir que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios es una parte del verbo apócriptein, del que procede el adjetivo apócrifos. Sin duda, una palabra sugeriría la otra. Es como si Pablo dijera: para ustedes los tesoros de la sabiduría están escondidos en sus libros secretos. Pero para nosotros, Cristo es el tesoro de la sabiduría y nosotros estamos escondidos en Él. Todavía hay aquí otro pensamiento más. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Lo que está escondido está oculto. El mundo no puede descubrir el secreto del cristianismo. Pero Pablo prosigue: llegará el día cuando Cristo vuelva en gloria. Y entonces el cristiano al que nadie reconocía compartirá esa gloria y todo el mundo lo verá. En cierto sentido, Pablo está diciendo, y está diciendo una gran verdad, que algún día los veredictos de la eternidad darán la vuelta a los veredictos del tiempo. Y los juicios de Dios darán la vuelta al juicio de los hombres. En el versículo 4, Pablo otorga a Cristo uno de los grandes títulos de la devoción cristiana. Le llama Cristo nuestra vida. Aquí tenemos un pensamiento que le era muy querido al corazón de Pablo. Escribiendo a los filipenses, les decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Años antes, escribiendo a los Gálatas, les decía, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Según lo veía Pablo, lo más importante de la vida para el cristiano es Cristo. Más aún, Él es su vida. Este es el monte Everest de la devoción, que no podemos vislumbrar más que confusamente ni expresar, sino de manera intermitente e imperfecta. Algunas veces decimos de alguien, su vida está dedicada a la música, o su vida está dedicada al deporte o al trabajo. Esa persona encuentra la vida y todo lo que quiere decir en esas cosas. Para el cristiano, Cristo es su vida. Y aquí volvemos al principio de este pasaje. Es precisamente por eso por lo que los cristianos centran su mente y su corazón en las cosas de arriba y no en las del mundo. Lo juzga todo a la luz de la cruz de Cristo y a la luz del amor que se entregó a sí mismo por Él. A la luz de la cruz, la riqueza y las ambiciones y las actividades del mundo se aprecian en su justo valor. Y al cristiano se le permite centrar todo su corazón en las cosas de arriba. Aquí tiene lugar el cambio que siempre se produce en las cartas de Pablo. A partir del verso 5. Después de la teología, después de la doctrina, siempre viene la demanda ética,
la demanda de conducta. Pablo podía pensar más profundamente que ninguna otra persona que haya tratado nunca de expresar la fe cristiana. Podía recorrer sendas inexploradas de pensamiento. Podía escalar cimas de contemplación por las que a los teólogos mejor equipados les resulta difícil seguirle. Pero siempre, al final de sus cartas, volvía a la consecuencia de todo aquello. Siempre terminaba con una exposición ineludible y clara de las demandas de conducta, de las demandas éticas del Evangelio. En la situación en que se encontraban entonces sus amigos, para ellos iba dirigida, donde quiera que se encontrara y cualquiera que fuera su situación. Pablo empieza con una demanda enérgica. El Nuevo Testamento no vacila nunca en exigir con cierta fuerza la total eliminación de todo lo que está en contra de Dios. Lo que Pablo está diciendo es: den muerte a cualquier parte de su yo que esté en contra de Dios y les impida cumplir su voluntad. Sigue la misma línea de pensamiento que en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Y es exactamente lo que Jesús demandaba. Que se cortara una mano o un pie, o se sacara un ojo cuando estos impulsaran al pecado. Mateo 5:29. Podemos expresarlo esto de una manera más actual, como hace un comentarista, apellido Mo. El cristiano, decía él, debe matar su egoísmo y dar por muertos todos sus deseos y ambiciones egoístas. Debe haber en su vida una transformación radical de la voluntad y un desplazamiento radical del yo, del centro, del universo, del centro de tu universo. El yo debe de ser desplazado. Todo lo que le impidiera obedecer plenamente a Dios y rendirse totalmente a Cristo ha de ser eliminado quirúrgicamente. Pablo procede a hacer una lista de algunas de las cosas que los colosenses deben suprimir de su vida. La fornicación y la inmundicia tienen que desaparecer. La castidad fue la única virtud totalmente nueva que aportó el cristianismo al mundo. En el mundo antiguo, las relaciones sexuales, antes o fuera del matrimonio, se consideraban normales y eran prácticas aceptadas. El deseo sexual se consideraba que había de gratificarse, no de controlarse. Esa es una actitud que no nos es extraña hoy en día y que se defiende a menudo con extensos razonamientos. Pero la ética cristiana insiste en la castidad porque considera que la relación física entre los sexos es algo tan precioso que no se debe permitir un uso indiscriminado que acabaría por deteriorarla. Estaban la pasión y los malos deseos. Hay un tipo de persona que es esclava de las pasiones. Patos es la palabra en griego y que es llevada de acá para allá. Es llevada de acá para allá por el deseo de lo que no es debido. Epitumia. Este es el pecado que la Reina Valera llama avaricia. Pleonexia es la palabra en griego. Pleonexia es uno de los pecados más feos. Pero aunque está suficientemente claro lo que quiere decir, no es ni mucho menos tan fácil encontrar una sola palabra para traducir del griego al español. Viene de dos palabras griegas. La primera parte de pleón, que quiere decir más. Y la segunda parte de egein, que quiere decir tener, pleonexia. Es básicamente el deseo de tener más y más.
Los griegos lo definían como un deseo insaciable y decían que era como tratar de llenar de agua un recipiente que tuviera un agujero en el fondo. Lo definían también como el deseo pecaminoso de aquello que pertenece a otros. Se ha descrito como un egoísmo despiadado. Su idea básica es el deseo de lo que uno no tiene derecho a poseer. Es por consiguiente un pecado que tiene una gama muy amplia. Es el deseo de dinero que conduce al robo. Es el deseo de prestigio que lleva a una ambición desmedida. Es el deseo de poder que inspira a una tiranía sádica. Si es el deseo de poseer a una persona, esto induce al pecado sexual. Pleonexia es lo contrario del deseo de dar. Lo que busca la pleonexia es poseer. Tal deseo, manifiesta Pablo, es idolatría. ¿Cómo puede ser así? La esencia de la idolatría es el deseo de obtener. Una persona se hace un ídolo y lo adora porque desea que le proporcione algo. La idolatría es un intento de utilizar a Dios para satisfacer los deseos de uno, en lugar de entregarse uno al servicio de Dios. La esencia de la idolatría es, de hecho, el deseo de tener más y más. O para llegar a ello, por otro camino, la persona cuya vida está dominada por el deseo de obtener cosas, ha puesto las cosas en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y eso es precisamente la idolatría. La ira de Dios no puede por menos de recaer sobre esas cosas. La ira de Dios es sencillamente la regla del universo que dice que una persona segará lo que haya sembrado y que nadie puede evadir las consecuencias de su pecado. La ira de Dios y el orden moral del universo son la misma cosa. Pablo dice en el versículo 8 que hay ciertas cosas de las que los colosenses deben despojarse. La palabra que usa quiere decir quitarse la ropa. Aquí tenemos un cuadro de la vida de los cristianos primitivos, de los cristianos originales. Cuando uno se bautizaba, se quitaba la ropa antigua para bajar al agua. Y cuando salía otra vez, se ponía una túnica blanca, nueva. Se despojaba de una clase de vida y asumía otra. En este pasaje habla Pablo de las cosas que el cristiano debe quitarse. Y en el versículo 12 continúa la escena hablando de las cosas que el cristiano debe ponerse. Vamos a mirarlas una a una. El cristiano debe despojarse de la rabia y el mal genio. Debe despojarse de la ira y del mal temperamento. Las dos palabras son en el original orge y timos. La diferencia que hay entre ambas es la siguiente. Timos es una explosión de enojo, ira, una rabia repentina y se produce de pronto y desaparece pronto. Los griegos la comparaban con un fuego de paja. Orge es la ira que se ha vuelto crónica. Es de larga duración y es de lenta consunción, que se niega a ser pacificada y abriga el disgusto para mantenerlo calientito siempre. Para el cristiano, tanto el estallido de rabia como la ira duradera son cosas prohibidas. Está la malicia. La palabra que traduce es kakia. Es difícil de traducir porque quiere decir realmente la crueldad mental de la que brotan los vicios concretos. Es una maldad inclusiva. Los cristianos deben despojarse de la calumnia y de las expresiones soeces,
vulgares, corrientes, y no deben mentirse unos a otros. La palabra para calumnia en griego es blasfemia, que la Reina Valera traduce por blasfemia. Blasfemia es hablar calumniosamente en general. Cuando las expresiones insultantes se dirigen contra Dios, es propiamente blasfemia. En este contexto es mucho más probable que lo que se prohíbe es hablar calumniosamente de los semejantes de uno. La palabra que hemos traducido por expresiones soeces es aisrología. Puede querer decir lenguaje obsceno. Estas tres últimas cosas prohibidas están relacionadas con el habla. Y si las ponemos en forma de mandamientos positivos en vez de prohibiciones negativas, encontramos tres leyes sobre el habla cristiana. Primero, el habla cristiana debe ser amable. Toda manera de hablar que sea calumniosa y maliciosa está prohibida. Sigue en pie el antiguo consejo que dice: antes de repetir nada sobre cualquier persona, nos debemos hacer tres preguntas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? El Nuevo Testamento condena incesantemente la lengua crítica, la lengua que miente, la lengua que blasfema. Segundo, el habla cristiana debe ser pura. Puede que no haya habido en el pasado ningún tiempo en que se usara tanto el lenguaje soez como en el nuestro. Y lo trágico es que muchos se han acostumbrado de tal manera a él que ya ni se dan cuenta de cuando lo están usando. El cristiano no debe olvidar nunca que tendrá que dar cuenta de cada palabra ociosa que sale de su boca. Y que se debía corregir. Y que se debía corregir cuando esto no era así. Tercero, el habla cristiana debe ser veraz. El doctor Johnson, que fue un escritor muy famoso y popular en el siglo XVIII en Inglaterra, creía que se dicen muchas más falsedades de modo inconsciente que deliberado, y que se debía corregir a un muchacho cuando se desviara lo más mínimo de la verdad. Es fácil tergiversar la verdad, es fácil. Se puede lograr con un cambio en el tono de voz o una mirada elocuente. Y hay silencios que pueden ser tan engañosos como muchas palabras. El habla cristiana debe ser amable, pura y veraz para con todos y en cualesquiera circunstancias. Hermanos, que Dios les bendiga.